al final de esta serie que hemos compartido acerca de Apocalipsis, y esta mañana tenemos la última de esas iglesias. Pastor Claudio estuvo predicando Filadelfia y esta semana toca la Odisea, que es la última de todas en esta serie de 7 iglesias, ¿verdad?, mencionadas en el Apocalipsis. Así que le voy a pedir que me acompañen allí. Este texto está en el capítulo 3 de Apocalipsis, versos 14 al 22. Si alguien lo puede leer en voz alta, por favor, para todos. Amén. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué tremendo. Tiene un cierto parecido, si ustedes se dan cuenta, con la primera de las iglesias en ese orden, que era la iglesia de Éfeso, ¿verdad? El mensaje central a Éfeso era: regresa al primer amor. Así que hay un paralelismo entre la primera y la última, porque en ambos casos se trata de olvidar, de perder la pasión, de quitarle el lugar central de Dios en la vida de la iglesia. Este texto, ¿verdad?, nos habla de no ser ni frío ni caliente. Es muy interesante el nivel en que había llegado la iglesia de la Odisea. Si ustedes se dan cuenta, Dios le dice: crees que estás rico pero eres pobre, que estás bien pero estás enfermo, que ves pero estás ciego. Hay un momento en la vida espiritual en que uno está puede llegar al punto en estar tan mal que ni siquiera puede notar su propia necesidad. Ese es el estado más, digamos, más grave, más peligroso, cuando ni siquiera vemos nuestra propia condición. Pero qué interesante, quiero comenzar allí donde dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia. Hace unos años, si mi memoria me ayuda, presumo que unos 10 años atrás, hubo un acontecimiento muy interesante en el mundo cristiano, porque lo que sucedió fue que un pastor africano tuvo un accidente de tráfico y murió. Y ahora mismo no recuerdo en qué país en África, pero lo que sí recuerdo es que la esposa insistió muchísimo en que no lo enterraran. Y así que lo llevaron a la funeraria y ahí lo estaban velando.
Pero la esposa de este pastor no se quedaba quieta, tenía había una inquietud en ella que la movía, la impulsaba a hacer algo, y ella comenzó a llamar a los pastores de la ciudad y les comenzó a citar que fueran a la funeraria y les encargó que oraran pidiendo que su esposo resucitara. Y mis queridos, para sorpresa de todos, el Señor lo resucitó. Este hombre sale de la urna, del féretro donde lo tenían, en medio de la funeraria. Los pastores de la ciudad orando por él, se levanta este hermano. Muy interesante porque él cuenta, de hecho, la razón que yo sé de esta historia es porque este hermano comenzó a viajar por muchos países del mundo, a contar su testimonio. Aquí en Miami estuvo este pastor africano, pero es muy interesante que él recuerda que Jesús se le apareció, ¿verdad? Una silueta, una luz que escasamente podía soportar, y de las cosas que le dijo es: tienes que regresarte, porque tienes que decirle a mi iglesia que por cuanto no fue ni fría ni caliente, la voy a vomitar de mi boca. Ese era el mensaje de Jesús a través de este pastor. Y por eso este pastor comenzó a viajar por el mundo, a predicar ese mensaje tan simple que está contenido aquí en Apocalipsis. Qué tremendo que Dios, que el Señor Jesucristo nos haya mandado a recordar esa frase que envuelve, que implica algo tan profundo. Miren, significa esto, en mi opinión, no ser ni frío ni caliente. Lo que significa esto, en realidad, es no tomarse en serio a Dios. Cuando una persona no se toma en serio a Dios, eso es mortal para su vida espiritual. Y cuando digo no tomarse en serio a Dios, lo que quiero decir es que muchas veces nosotros conocemos de Dios, nosotros tenemos por cierta su revelación, nosotros llegamos a ser incluso asiduos asistentes a la iglesia y queremos, ¿verdad?, de alguna manera mostrar nuestra conexión, pero muchas veces Dios está pidiendo algo más de nosotros. Dios está pidiendo algo más de nosotros. Miren, por ejemplo, la persona que es completamente fría, en mi opinión, es la persona que le está haciendo la guerra a Dios, que de manera abierta, frontal, que no se esconde, ¿verdad?, para atacar a Dios. Esa persona es completamente fría. Pero ¿sabe qué? Esa persona es tan combativa en su deseo de desarraigar la idea de Dios, el pensamiento de Dios, que termina por tomarse a Dios más en serio que muchos cristianos que viven una vida completamente pasiva en la iglesia. Ese ateo que se mortifica porque la gente todavía expresa fe en Dios, se está tomando a Dios más en serio, por lo menos para llevarle la contra, pero se lo está tomando en serio. El problema es cuando nosotros, el problema veo yo en este texto, es cuando nosotros estamos contentos con tener a Dios, pero no tenemos ningún tipo de interés más allá de ese. En otras palabras, hemos desarrollado una especie de resignación espiritual. Estamos resignados a solamente haber hecho una decisión de fe, en haber aceptado el regalo de Jesucristo y el perdón de nuestros pecados, pero simple y llanamente estamos satisfechos con eso. Estamos completamente contentos solamente con eso.
Y entonces eso es lo que significa ser tibio, no estar ni en una cosa, en la beligerancia, ¿verdad? La beligerancia del ateo, la beligerancia del que se opone a Dios, o la pasión resuelta de aquel que se toma a Dios en serio y reorganiza toda su existencia en base a lo que dice creer. Qué peligroso, mi querido, es esto. Porque nosotros podemos estar en esa fracción, en ese segmento que está precisamente en el medio. Y lo que Dios rechaza, repudia, es que nosotros estemos ahí. Es decir, que nosotros sepamos que hay un Dios que existe, que nosotros sepamos que hay un Dios que se ha revelado, que nosotros sepamos que es un Dios que categóricamente es autoridad sobre el universo, y que nosotros sigamos viviendo impávidamente, que nosotros sigamos viviendo sin hacer ninguna alteración, ningún cambio, que nosotros sigamos haciendo nuestras acciones, que nosotros sigamos viviendo de la manera que creemos, nuestros cálculos, nuestros pálpitos y nuestra intuición nos dice. ¡Wow! ¡Qué asunto tan peligroso es este! Porque es un paso muy fino, es decir, estar en el lugar correcto requiere un nivel de concentración, porque es pisar en una franja muy pequeña, muy estrecha, que requiere todo nuestro enfoque, toda nuestra atención, porque si no podemos irnos de un lado o del otro. Y miren, a mí me llama siempre la atención la vida de Pablo. Pablo fue uno de estos que se le opuso a Dios. El tipo era un tipo furibundo. Si usted lee Hechos capítulo 9, dice que Pablo respirando odio. Y tal vez por eso es que Dios, ¿verdad?, lo busca y tiene tanta compasión de este hombre, porque en el fondo Pablo se estaba tomando en serio sus cosas, ignorando muchas cosas, en desconocimiento de muchas cosas, pasando por alto muchas cosas, pero en el fondo no podemos negar que Pablo era un tipo entregado a lo que creía. Un tipo que era consecuente hasta la médula con lo que creía. En otras palabras, lo que desespera a Dios es que nosotros tengamos postulado una creencia, un credo, y que nuestra vida sea completamente incoherente con lo que decimos creer, con lo que acertamos, con lo que asentimos, con lo que doctrinalmente aceptamos. Qué terrible, qué terrible. A mí esto me hace que se me caigan las medias. Esto a mí me asusta un poco. Porque Dios conoce nuestras obras. Es decir, a Dios no vamos a lograr confundirlo, disuadirlo, hacerle una finta, hacerle ¿verdad?, algo que lo... No, Dios conoce nuestras obras. Dios conoce la temperatura de nuestro espíritu. Dios conoce en qué nivel estamos viviendo. Y por supuesto, yo también estoy bajo ese escrutinio divino. Y yo también voy a darle cuenta a Dios. Tremendo. ¿Estoy yo frío? ¿Estoy yo caliente? ¿O simplemente estoy tibio? Lo que yo admiro de Pablo es que nunca estuvo tibio.
El tipo pasó del extremo de ser frío, el que litigaba, el que peleaba, el que se le oponía, el que estaba enconado en contra de Dios, pasó a ser el apóstol apasionado, decidido, consagrado. Nunca estuvo en el medio. Nunca estuvo en el medio. Ese son el tipo de personas que Dios está buscando. Las que no se conforman con estar en el medio, las que no se conforman con la tibieza. La tibieza es el estado más cómodo de todo. Qué cosa desagradable es bañarse con agua fría. Eso es terrible. Eso es terrible. Que uno viva en una de estas ciudades, como nosotros que vivimos en Chicago por 9 años, y que no te eche a andar la boila, el calentador del agua, y te tengas que bañar con agua fría, que lo que falta es que caiga el cubito de hielo de ahí, y tener que bañar, eso es, la verdad, eso es bravo. Y bañarse con agua caliente llega a un punto que eso es desagradable, ¿verdad? Si está muy caliente, si uno no puede mantenerse ahí por mucho tiempo, escasamente, ¿verdad? Pero el agua tibia, en cambio, usted puede pasar horas debajo del agua tibia. Usted puede estar allí plácidamente. Bueno, se le va el tiempo y usted es tan relajante, es tan confortable. Es encantadora el agua tibia. Tiene una capacidad mágica de tranquilizarnos. Y eso es lo que lo hace terriblemente peligrosa. Eso es lo que hace al agua tibia terriblemente peligrosa. Y ese es el estado. Ese estado es terriblemente peligroso para nuestra vida espiritual, porque es un estado de confortabilidad. Es un estado comoditicio. Es un estado relajado. Y por eso, mis queridos, tenemos que tener mucho cuidado de no caer allí, de no caer en ese estado. Tenemos que entender que esto es serio para nosotros. Tenemos que vigilar que no caigamos en ese estado. Miren, el Espíritu Santo le dice a la iglesia: sé fervorosa y arrepiéntete. Sé fervorosa. Eso significa recupera el fervor, recupera la pasión, recupera el entusiasmo. Tenemos que aprender a vivir. Dios quiere que nosotros vivamos la vida en ese nivel, entusiasmados, fervientes. La palabra ferviente significa fe ardiente. Fe ardiente, cuando el agua está en pleno hervor, ahí es donde hay, ¿verdad? Donde hay fervor. El hervor es cuando el agua está ebulliendo y el agua está tan caliente que eso comienza a salirse de la olla, humo y agua que comienza a salpicar por fuera. Bueno, Dios quiere que nuestra vida espiritual sea una vida que salpique al que está al lado. Que el fervor que hay en nosotros, el hervor divino, que el calor del Espíritu, el fuego de Dios en nuestra vida le salpique a los demás. Que nosotros terminemos por ser gente que contagiamos a otros. Por eso dice, sé fervoroso, regresa a ese estado de fervor. Nosotros necesitamos volver ahí, mi querido. Necesitamos vivir la vida de esa manera. ¿Por qué? Porque mire qué gran contradicción sería si nosotros nos pronunciamos cristianos, pero no estamos plenamente resueltos a vivir de esa manera. Si hemos perdido toda pasión y todo entusiasmo de vivir la vida cristiana, imagínense qué clase de publicidad somos nosotros para la fe. Si nosotros mismos estamos derrotados, alicaídos, vencidos, si nosotros estamos resignados espiritualmente,
Si nosotros ya no tenemos ninguna aspiración, no tenemos ningún deseo de crecer, entonces ¿qué es lo que le estamos comunicando a la gente acerca de la fe cristiana? Entonces por eso es que Dios dice, no, espérate. Prefiero que seas frío, prefiero que me hagas la guerra, prefiero que te me opongas radicalmente, pero no que vivas de esa manera. No que vivas pasivamente, no que vivas letargadamente, no que vivas abúlicamente. Dios quiere que nosotros estemos apasionados, entusiasmados. ¿Sabe qué significa la palabra entusiasmo? La palabra entusiasmo es una palabra. Theos significa Dios en griego. Entusiasmo significa estar lleno de Dios. Cuando una persona está entusiasmada, eso es lo que significaba en la antigüedad. Una persona que estaba llena de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos la vida con entusiasmo. Muchas veces nos sentimos acoquinados, nos sentimos, ¿verdad?, afligidos todo el tiempo, y casi que es como es una pena ser cristiano. Parece que vivimos con un estado de luto por ser cristiano, y hemos perdido todo el entusiasmo, hemos perdido la pasión por las cosas de Dios, hemos perdido la pasión del enamoramiento con nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese nivel es bochornoso, perdónenme, querido, pero es la peor publicidad que nosotros podemos hacer de la fe, es vivir de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque el que viene de afuera y te ve a ti vivir la vida cristiana así, termina creyendo que esa es la manera correcta de vivir la vida de fe. Y comienza a copiar un modelo equivocado, y comenzamos a reproducir algo que no es correcto, algo que es una deformación, algo que es un extravío completo de lo que es la vida cristiana. Dios quiere que nosotros seamos gente apasionada con las cosas de Él, apasionado por Él. Hay dos características básicas de vivir apasionado por Jesucristo. Déjenme compartir brevemente esas dos características. La primera característica de una persona que está apasionada por el Señor es que esa persona disfruta inmensamente su vida espiritual, disfruta su relación con Dios, y eso se comienza a reflejar en todo lo que hace. No está haciendo algo a disgusto, sino que lo está disfrutando. El gozo del Espíritu se manifiesta en la vida de esa persona, porque esa persona vive en un nivel, en una intensidad, ¿verdad?, con Dios, lo mantiene permanentemente en ese nivel de pasión, en ese nivel de compromiso vivo, dinámico, creciente con Dios. No sé si a usted le ha pasado, me pasa que uno va a una dependencia, a una oficina, o va a una tienda y se consigue con gente que está atendiendo, haciendo el servicio al consumidor, y esa gente por lo general se lleva a uno una mala experiencia, ¿verdad? Va uno a un hotel y está una persona ahí atendiendo en la recepción del hotel, y mire, quiero una habitación. ¿Y a usted para qué quiere una habitación? ¿Y cuántas noches se va a quedar aquí? Y yo digo, pero espérate, quiere que yo haga negocio o lo que uno siente que le va a pegar a uno, ¿no? Y no, pero, no tiene, no tengo, no, más barata no tengo, esa es la que tengo. Y yo digo, Dios mío, esta persona, ¿qué hace aquí? ¿Verdad? Debería trabajar en el zoológico, debería limpiar las jaulas a los leones, una cosa de esa, a ver si le va a hablar regañado a los leones también. Es decir, uno dice, Dios mío, ¿y esta persona quién le entrenó para trabajar con gente? Porque
¿verdad? ¿Sabe por qué? La gran mayoría de la gente están envueltas en trabajos por los cuales no sienten ninguna pasión. Y se refleja en cómo trabajan, ¿verdad? Le hablan a uno golpeado, le hablan a uno en una forma, ¿verdad? Casi atropellante. Y uno se siente, uno dice, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Será que le dije algo mal? ¿Será que uno se siente víctima? Porque inevitablemente esa persona comienza a reflejar que está desagradada con el trabajo que tiene. Y no lo disfruta. Y si tú no lo disfrutas, obviamente no reflejas ninguna pasión por aquello. Pero estamos rodeados de gente que se gana la vida en algo por lo cual no siente ningún tipo de pasión. Yo no sé si usted lo sabe, los americanos hacen estadísticas de cualquier cosa. Y los norteamericanos ya saben que el día lunes es el día de los infartos en este país. Todos los días lunes el nivel de infarto es el más alto en toda la semana. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué el lunes? ¿Por qué no el miércoles? ¿O por qué no el jueves? ¿Por qué tiene que ser exactamente el lunes? ¿Sabe por qué? Porque el lunes es cuando la gente regresa a su trabajo después del fin de semana libre. Entonces, cuando la gente comienza a pensar, el día domingo por la noche, cuando la gente comienza a pensar en que tiene que regresar a ese trabajo, a verle la cara otra vez al jefe pesado, a volver a lidiar con gente, al volver a la misma cosa que no le gusta hacer, la gente se comienza a llenar de angustia. Pero tiene que ganarse la vida con algo. Entonces no le puede sacar el cuerpo, no puede dejar la cosa tirada. Y entonces la gente lo que hace es que se llena más. Y entonces el lunes en la mañana amanece internado porque se pasó toda la noche se la pasó en ese estado de angustia. Hasta que le vino el infarto, lo sacaron para el hospital día lunes en la mañana. Queridos, cuando nosotros tenemos pasión por Jesucristo, nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Nadie tiene que recordarme, ven a la iglesia. Nadie tiene que recordarme, evangeliza, comparte la fe con otro. Nadie tiene que decirme, lee la palabra. No, cuando tú tienes una pasión con Jesucristo, tú estás al día siempre. Tú siempre vas más allá, haces más de lo que se te pide hacer. Tienes más interés que nadie. ¿Por qué? Porque tu relación con Él es viva, dinámica. Eso te obliga, te empuja, eso te sale natural, es espontáneo. Tú no tienes que hacer ninguna técnica, no tienes que aprender nada para compartir la fe. Es espontáneo que te sale porque tú tienes una pasión por Él. Ese es el nivel en el cual Dios quiere que nosotros vivamos. Y así fue como vivió la iglesia primitiva. Así fue, por eso es que los apóstoles, ¿verdad? No tenían que persuadir a la gente para hacer lo que tenían que hacer. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gente tenía un nivel de pasión que nosotros hemos perdido, hemos dejado caer. Entonces, lo primero que refleja nuestra pasión es nuestro compromiso. Nuestro deseo de hacer las cosas, pero hacerlas con resolución, con interés, con gozo en el corazón. Eso refleja nuestra pasión. Mire, aquello por lo cual usted estaría dispuesto a pagar para que lo dejaran que usted lo hiciera. A usted le gusta tanto hacer eso que usted pagaría. Eso habla de cuál es nuestra pasión. Dice la gente que sabe de estas cosas que nosotros deberíamos tener un trabajo que lo disfrutáramos como nuestro hobby. Si lo que estamos haciendo no nos regresa la energía vital que nos regresa cuando estamos practicando nuestro hobby, entonces estamos en el trabajo equivocado. ¿Por qué? Porque tendríamos que estar envuelto en algo que al mismo tiempo nos cargue la batería, nos llene, nos gratifique, nos inspire, nos satisfaga.
Eso es lo que tiene que ser. Y si tú estás en las cosas de Dios y tú no estás viviendo en ese nivel, si no estamos viviendo en ese nivel, ahí hay un red flag. Un red flag. Ahí hay un botoncito que se tiene que encender. Si nosotros no estamos, si para nosotros Cristo tenemos que deshojar una margarita el domingo por la mañana en la casa. Deshojar la margarita. ¿Voy a la iglesia o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Ay, me salió que voy. Tengo que ir a la iglesia. Hermano, quédese en la casa. Quédese. Tiene el permiso de su pastor. Mire lo que le voy a decir. Cristo te tiene que apasionar. Cristo tiene que ser tu locura. Te tienes que volver un Jesus freak. Te tienes que volver un tipo de esos que está dispuesto a cualquier cosa por Cristo. Tienes que ser loco. Tienes que estar loco por Él. A los discípulos los llamaban esos locos que trastornan el mundo. Claro que estaban locos porque habían visto a Jesús resucitar de entre los muertos. ¿Quién no va a tener una santa locura después de ver eso? ¿Quién no va a tener una locura? Vieron a Jesús resucitar de los muertos. Qué tremendo. Dios quiere que nosotros vivamos en ese nivel. Ahora, esa es la primera característica. ¿Sabe cuál es la segunda? La segunda característica de vivir apasionados es cuando nosotros estamos dispuestos a sufrir por eso que nos apasiona. La palabra pasión, de hecho, eso es lo que significa. Sufrimiento. Por eso la película de Gibson se llama La Pasión del Cristo. Y tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con la muerte de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque es que la pasión es el sufrimiento. Es un tipo de amor que te lleva hasta las últimas consecuencias. Esa es la pasión. Ahora, nosotros tenemos que vivir la vida de fe de tal manera que nosotros estemos todos los días, estemos dispuestos a sufrir por nuestro Señor Jesucristo. Martín Lutero decía, el único sufrimiento justificado, decía Lutero, el único sufrimiento justificado es cuando sufrimos por cumplir la palabra de Dios. Ningún otro sufrimiento está justificado. Es decir, nosotros los cristianos no creemos que el sufrimiento es bueno en sí mismo, que hay algo sagrado, divino, hay algo, verdad, No. El sufrimiento es malo. El sufrimiento es malo, no tiene su origen en Dios. Pero el único sufrimiento que está justificado es si te toca sufrir por causa de Jesucristo. Ese es el único sufrimiento que está justificado. Ahora mire, nosotros vivimos una sociedad comoditicia. A mí me sorprende. Yo no sé quién se habrá quejado, pero hasta las naranjas le sacaron las semillas de adentro. Imagínense si esta sociedad está dispuesta a sufrir, que ni siquiera quiere pasar trabajo sacándole las semillas a las naranjas. ¿Qué cabeza cabe? Imagínense qué clase de sociedad es esta, que la gente no se quiere bajar ni siquiera del carro para comerse algo. Piénselo por un momento. Aquí nadie quiere sufrir por nada. Ya la gente ahora, para no tener que perder tiempo en el supermercado, hará compra en la internet. Es decir, todo lo que no me traiga sufrimiento, eso es lo que voy a escoger. Esta es la sociedad donde la persona escoge no sufrir. Ahora, ¿cómo puedes vivir la vida cristiana bien si en la vida cristiana tienes que aceptar la implicación de sufrir por Jesucristo? Por eso es que mucha gente dice, no, yo me voy a la iglesia aquella donde todo es, ¿verdad? Es una fiesta permanente, donde me están prometiendo que me voy a hacer rico, donde, claro, lógico, la gente quiere escuchar todo donde no va a tener que sufrir. La gente quiere escuchar solamente que todo te va a ir bien, que todo te va a salir como tú te lo imaginaste, que todo va a ser una nube rosada. ¿Sabe que no es así? No es así. Estamos dispuestos a sufrir. Estamos dispuestos a sufrir de verdad por el Señor.
O cuando la cosa comienza a apretar mucho, no, ya esto se puso pesado, no, ya, así no. Yo por las buenas, pero así no. Esa es nuestra actitud cuando nos toca pasar a hacer algún tipo de sacrificio por Jesucristo. Le comenzamos a sacar el cuerpo. Mire, mi querido, nosotros todavía no hemos sufrido nada. Nosotros no hemos tenido que sufrir nada. Yo recuerdo que mi abuelita de pequeña, ella me contaba a mí que cuando ella era pequeña y sus padres se convirtieron al evangelio, sus padres habían venido de Alemania a residir a Venezuela, y ella se crió y nació en Venezuela, y cuando dice que sus padres se convirtieron al evangelio, ellos, para ir a la iglesia más cercana, tenían que salir a las 4 de la tarde de su casa para llegar a las 7 de la noche donde estaba la iglesia. O sea, tenían que caminar 3 horas. Y de regreso tenían que meterse las 3 horas en la noche en un país donde no habían postes eléctricos, no había electricidad. Imagínense, en medio de la oscuridad. Y lo hacían contentos. Nosotros no sabemos lo que es sufrir. Imagínense, nos parece sufrimiento montarnos en el carro y trasladarnos hasta la iglesia. Imagínense que nos tocara a nosotros movernos 3 horas desde el lugar donde estamos hasta donde está la iglesia más cercana. Queridos, nosotros no sabemos lo que es sufrir. Nosotros no tenemos la menor idea de lo que es sufrir. Nosotros tenemos ¿cómo se dice? Una idea, pero nosotros todavía no hemos sufrido absolutamente nada. Mira, una vez vino un muchacho a recibir consejería matrimonial. Me acuerdo hace mucho tiempo de eso. Pastor, no, yo tengo que dejar a mi esposa porque yo no puedo seguir sufriendo así, pastor. ¿Tú sufres, hijo, por el matrimonio? Sí, esto es una cosa horrible, yo no lo puedo soportar más, pastor, esto es demasiado. Pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Es que tu esposa te pega o te amenaza con una pistola? Cuéntame, por favor. No, pastor, ella no quiere que yo los días viernes vaya a jugar dominó con mis amigos. ¿Se imagina mi vida sin el dominó, pastor? Y yo le digo, hijo, pero mira, ven acá. Y tú no dijiste que la amabas a ella. ¿Tú no serías capaz de dejar el dominó por amor a tu esposa? No, pastor, pero eso es demasiado, pastor. Eso es demasiado. Si no estamos dispuestos ni siquiera a sufrir por la persona a la que amamos, perdóneme, vamos a sufrir por Jesucristo al que no vemos. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Vivimos en una sociedad donde nadie quiere sufrir, donde queremos que todo sea fácil, donde queremos que todo salga fácil. Si yo le digo, mire, tiene que levantarse temprano, de madrugada, a buscar el rostro de Dios, a buscar la presencia de Dios, tienes que esforzarte, tienes que disciplinar tu vida, tienes que hacer algo, porque si no, no vas a salir del hueco, del bache donde estás metido. Oye, pastor, pero no habrá una forma más fácil. Que a mí la madrugada no me va bien, pastor, ¿no? Wow. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Mira, aquí en los Estados Unidos un caso muy interesante. El primer jugador negro en las grandes ligas fue un muchacho llamado Jackie Robinson. Y Jackie Robinson era una cosa impresionante, porque tiene todos los récords en el béisbol de pelotazos que le dieron. Ningún otro pelotero en la historia del béisbol le han dado tantos pelotazos como le dieron a ese muchacho. Los pitchers que eran blancos, porque él era el único negrito en todas las grandes ligas, los pitchers que eran blancos, a propósito, de manera malintencionada, en vez de picharle, le tiraban la pelota a él para pegarlo, para destruirlo. Ese muchacho llevó tantísimos golpes, pero ¿sabe qué? Nunca dejó de salir a batear. Tenía un espíritu de sacrificio por lo que le gustaba. Estaba tan apasionado por el béisbol que aunque tenía que esquivar pelotas, que se la tiraban a 90, 100 millas por hora, ese muchacho prefería correr el riesgo de perder su vida cada vez que salía a batear, porque tenía una pasión increíble por el béisbol. A propósito, Jackie Robinson era un hombre cristiano de verdad.
La vida de él está en película, usted puede verla. Era un hombre de Dios que oraba y se consagraba a Dios todos los días de su vida. Tremendo. Ahora mire lo que le voy a decir. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar algún tipo de sacrificio por Jesús? ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar algún tipo? Entonces no somos calientes. Si no estamos dispuestos, no somos calientes. Porque caliente es aquel que tiene la pasión y está dispuesto a hacer cualquier tipo de sacrificio por el Señor. En la vida espiritual no todo va a salir fácil. Es más, en la vida espiritual casi todo requiere disciplina, entrega, consagración. Casi todo requiere una resolución firme y aguerrida. Casi todo. Y si usted no tiene espíritu de sacrificio, si usted no tiene esa pasión en el máximo nivel por el Señor Jesucristo, ¿sabe qué? Comienza a decir, no, esto yo no lo hago. Y una semana después dice, no, esto tampoco lo hago. Y por último, te conformas a venir el domingo a la iglesia y a leer la Biblia de cuando en cuando antes de dormirte, antes de quedarte dormido. Cuando te levantas el día siguiente, no sabes ni dónde quedaste, ni qué fue lo último que leíste, ni si fue Juan o fue Marco o fue Pedro o fue... No, ya no. ¿Usted cree que eso es vida cristiana? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Tenemos que regresar a la vida ferviente, a ser fervorosos, como dice el texto. Mire, si tú te ajuntas con uno que está peor que tú, te vas a hundir más abajo. Identifica a alguna persona que esté buscando del Señor y haz equipo con esa persona, porque yo sé que muchas veces es bien difícil hacer las cosas solo, pero acércate a alguien. Busca hacer llave, busca hacer mancuerna con alguna persona que está buscando de Dios, que quiere profundidad en su vida espiritual, que está desarrollando esa pasión por Jesucristo, y pégate de esa persona y comienza a participar, a entusiasmarse mutuamente con esa persona. Es importantísimo. Es importantísimo que te le pegues a alguien que esté buscando más que tú, porque si te le pegas al que está buscando menos, el que va a salir perjudicado eres tú. Tú tienes que buscar a alguien que tenga una temperatura espiritual que esté por encima de ti y que te comience a entusiasmar, que te comience a exigir en tu vida espiritual más. Porque si no, qué fácil es abandonar, ¿verdad?, la meta, el propósito correcto. Qué fácil es salirse del carril y dejarlo todo. Miren, aquí en los Estados Unidos se dio un caso muy interesante con un muchacho llamado Roger Bannister. Si usted lo busca en la internet, ahí le va a aparecer. Roger Bannister fue la primera persona en el 1954, la primera persona que corrió la milla en menos de 4 minutos, lo cual era prácticamente imposible según los oficiales de olímpicos norteamericanos. Ellos decían que la milla no se podía correr, era imposible siquiera pensar que la milla se podía correr en menos de 4 minutos. Es más, ellos buscaron médicos que argumentaran a favor de ellos diciendo, no, si un cuerpo se esfuerza tanto para correr la milla en menos, puede tener problemas cardíacos, puede tener problemas pulmonares, el organismo no está diseñado. Por último, certificaron estos médicos. Pero este muchacho en el 1954 corrió la milla en menos de 4 minutos. Estableció un récord mundial impresionante. Corrió la milla en menos de 4 minutos. Pero ¿sabe qué fue lo impresionante de eso? No fue que él haya llegado a correr la milla en menos de 4 minutos. Es que después que él llegó, detrás de él, unas pocas semanas después que él logró ese récord,
muchas personas comenzaron a correr la milla en menos de 4 minutos. Y muchos de ellos hicieron mejor tiempo que el que Bannister había logrado originalmente. ¿Qué le quiere decir eso? ¿Qué le quiere decir eso? Si tú estableces tu meta aquí, en vez de aquí, aquí solamente vas a llegar. Si tú crees que esto es todo lo que Dios está pidiendo de ti y ahí te conformas con eso, ahí te vas a quedar. Nunca vas a pasar de esa raya. Pero si tú comienzas a mirar lo que Dios quiere de ti, lo que Dios te está proponiendo, cuál es el deseo de Dios para tu vida, cómo Dios ve tu vida, cómo Dios se plantea tu existencia, lo que Él quiere ver en ti, lo que Él quiere producir en ti, lo que Él quiere lograr a través de ti. Y tú comienzas a mirar por los ojos de Dios y comienzas a establecer las normas correctas. Comienzas a llegar a un nivel donde tú nunca habías sospechado que podías llegar. En la vida espiritual tienes que tener la norma clara, tienes que tener dónde es que Dios quiere que tú llegues, dónde. ¿Y sabes por qué? Porque si tú te tomas en serio eso, es Dios quien te va a dar la capacidad y la fuerza y la perseverancia y la insistencia para llegar donde Dios quiere que tú llegues. Así que tenemos que establecer esa meta. Mire, véalo en la Biblia. Yo no le estoy diciendo nada que no pueda probar por la Biblia. ¿Dónde terminaron los amigos de David? Los que fueron con David y vieron que David tumbó un gigante. ¿Sabe lo que hicieron los amigos de David? Si usted lo ve en la Biblia, todos los que se pasaban con David terminaron siendo también gente que tumbó gigantes, que mataron gigantes, los anaquitas, los famosos anaquitas. ¿Se da cuenta? Es decir, si tú te pasas con el que sabe tumbar gigante, terminas tumbando gigante también. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel llegó a Babilonia y dijo: yo no me contamino con la podredumbre de este país. ¿Y qué pasó? Comenzó a tener un impacto en esos que estaban inmediatamente al lado de él. Y por eso tenemos los 3 amigos de David que fueron capaces de desafiar a Nabucodonosor en persona, por causa de lo que vieron que Daniel estaba haciendo. Que Daniel se había consagrado y ellos resolvieron hacer lo mismo que le habían visto hacer a Daniel. Y por eso estaban resueltos a correr cualquier riesgo por causa del Señor Jesucristo. Porque habían visto que Daniel había propuesto correr cualquier riesgo con tal de agradar a Dios. ¿Qué pasó con la vida de Elías? Elías comenzó a vivir de una manera particular. Comenzó a ser un hombre de Dios, un profeta usado por Dios en Israel. Y Eliseo le puso la vista y dijo: este es el que yo quiero ser como este tipo. Y se le pegó atrás y no lo soltó ni de día ni de noche. Eliseo no lo dejaba ni siquiera ir al baño a Elías, que estaba pegado allí, pegado, hasta que Elías dijo: sabes que si tú me ves cuando me voy, lo que yo tengo viene para tu vida también. Y exactamente, estableció la norma de lo que quería. ¿Qué pasó con Josué y con Moisés? Josué no soltaba a Moisés. Donde Moisés iba, Josué se le pegaba atrás y decía: lo que tiene este tipo yo lo voy a tener, lo que tiene esta persona yo la quiero. La singularidad de su vida espiritual, yo quiero eso en mi vida. Y Josué se le pegó y aunque era un muchacho todavía muy tiernito, el tipo no se dejó amilanar por su edad. El tipo siguió detrás de Moisés hasta que cuando llegó el momento en que Dios decidió traspasar el mando, la única Israel que estaba capacitada para eso era él, porque Josué había establecido lo que quería hacer en su vida, había establecido su norma, había establecido que él quería tener lo mismo que Moisés tenía. Así que tú tienes que establecer tu meta y decir: yo quiero crecer en las cosas de Dios, yo quiero perseverar, yo no quiero ser el mismo mediocre, yo no quiero ser la misma persona toda la vida. Hay algo más para mí, hay algo más, Dios tiene algo para mí. El Espíritu Santo no puede ser solamente para que yo esté sentado los domingos en la iglesia. El Espíritu Santo tiene que ser para algo superior, el Espíritu Santo tiene que ser para algo importante. Así que tú dices: yo quiero más de Dios, yo quiero más del Espíritu, yo voy a buscar más de Él. ¿Sí me entiende lo que le digo? ¿Sí me entiende lo que le digo?
Tenemos que esforzarnos por ser fervientes. No te complazcas en seguir viviendo la vida aburridora que tú estás viviendo. ¿Cómo es posible que tú tengas el Espíritu Santo y tú estés abúlico, bostezando y aburrido en tu casa? No puede ser, es que no puede ser. Si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en ti, tú tienes que tener una vida diferente a cualquier otro ser humano en la historia humana. Tú tienes que tener una perspectiva diferente de la vida. Tú tienes que tener metas, deseos, propósitos. Tú tienes que tener un derrotero. Tú tienes que tener un norte. Tú tienes que tener una agenda de vida de lo que quieres ver, que el Dios haga a través de ti. Tú tienes que estar automotivado y tienes que estar decidido y comprometido con cosas más altas, más elevadas. No te puedes conformar solamente esperar que llegue el retiro, que llegue el IRA, el 401k. No te puedes conformar a eso, porque tú eres una persona viva, tú eres una persona donde reside el Espíritu de Dios y tienes cosas maravillosas, una aventura por delante. Tú y el Espíritu Santo tienen grandes cosas que hacer aquí en la tierra. Entonces, mi querido, tenemos que regresar a ser fervientes. Tenemos que regresar a ser gente comprometida, gente con todas las letras. Si usted abre la boca para llamarse cristiano, usted tiene que respaldar eso con una vida ejemplar, con una vida diferente. Pero no es algo que nosotros nos proponemos o algo que nosotros imitamos. No. El fervor viene solamente de una fuente. El Señor Jesucristo prometió: dentro de muy pocos días ustedes serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. El fervor lo trae el fuego de Dios. El fervor lo trae el Espíritu Santo cuando se derrama en la vida humana. Así que eso es lo que hay que buscar. Hay que buscar del Espíritu. Hay que buscar del Espíritu Santo, mis queridos. Dice, pero pastor, ¿cómo eso es raro? ¿Cómo le entramos a eso? ¿Cómo le entramos a eso? ¿Cuántos de ustedes tienen computadoras en su casa? ¿Cuántos de ustedes tienen en esa computadora un programa que se llama el Helper, el ayudador? ¿Verdad? Todas las computadoras vienen con ese programa, ¿verdad? Cuando usted no le sabe por dónde entrarle, usted va al programa que se llama de ayuda. Ese programa de ayuda lo creó el que inventó la misma computadora para personas como nosotros, que somos analfabetas tecnológicos, podamos accesar a cómo operar esa computadora. Bueno, ¿sabe qué? El Espíritu Santo es el helper. El Espíritu de Dios fue puesto en tu vida para que te ayudara a poder vivir la vida cristiana como la vivió Jesucristo. Así que tú no estás solo. Tú tienes un helper. Tú tienes un programa que es el Espíritu Santo, que te capacita para poder vivir la plenitud de lo que Dios quiere para ti. Y cuando tú comienzas a intimar con el Espíritu Santo, y cuando tú aprendes a escuchar la voz del Espíritu, y cuando tú le dices: Señor, yo voy a obedecerte no matter what, yo voy a obedecerte a pesar de todas las situaciones, yo te voy a oír y yo me comprometo a vivir conforme a tu deseo. ¿Sabes lo que comienza a pasar? El Espíritu Santo comienza a hablarle a tu vida. Se despierta el helper. Ese helper que estaba apagado y que estaba dormido en tu interior, pues ¿sabes por qué? Porque tú has hecho una resolución de que tú quieres vivir en el estándar de Dios, en el nivel de Dios. Y entonces el Espíritu Santo te va llevando de la mano. El Espíritu Santo te va provocando a más. El Espíritu Santo te va empujando a más. El Espíritu Santo te acompaña, te anima, te entusiasma. Es el Espíritu, es el fuego de Dios. Es el fuego de Dios, porque si no sería un fervor completamente artificial. Sería un fervor, ¿cómo se llama? Algo que es puramente superficial, algo que es una técnica, es una... No, aquí no estamos hablando de eso. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. El Espíritu de Dios es el que nos va a llevar a vivir en ese nivel de vida. Así que, queridos, recuerden, por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, tenemos que tomar una decisión y tenemos que decir: Señor, yo tibio no voy a vivir. ¿Cuántos están en ese punto donde le pueden decir hoy al Señor:
yo tibio no me voy a quedar, yo tibio no voy a vivir mi vida. 2 o 3, o somos todos. Amén. Qué bueno. Dios, mis queridos, no quiere que nosotros vivamos tibios. No está en los planes de Él. No está en los planes de Dios. Dios quiere que nosotros seamos gente con todas las letras. Gente cabales. Y sabe que, se lo repito, por último, no es algo que nosotros vamos a improvisar o vamos a inventarnos. No. Si tú resuelves vivir a ese nivel, ya Dios instaló en tu vida, ya Dios puso en tu vida el ayudador. Y el ayudador te va a llevar paso a paso a vivir en el nivel donde Dios quiere que tú vivas. Para que seamos calientes, para que podamos vivir en el fervor, en el pleno fervor de Dios. Y podamos salpicar y contagiar y podamos transferir lo que tenemos a miles, a otras personas que están en nuestro círculo de influencia. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero eso para mi vida? Yo no quiero seguir viviendo, ¿verdad?, pasiva y aburridamente. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar juntos. Lo peor que le puede pasar a la iglesia, mi querido. Lo peor, la peor tragedia que le puede pasar a la iglesia. La peor tragedia en el cristianismo occidental es que nosotros nos conformemos con tener algo y no aspirar a más. Que nos conformemos solamente con ser tibios y estemos contentos y confortables siendo tibios. Es lo peor que nos puede pasar en el cristianismo actual. Dios quiere darte más. Dios tiene planes más grandes. Dios tiene cosas bellas que tú no te las puedes imaginar. Tu vida va a comenzar a ser una aventura chispeante, una aventura agresiva, una aventura espectacular con el Espíritu Santo. Solo tienes que pedir ayuda. Solo tienes que ponerte en un lugar oculto y comenzar a decir: Helper, ayudador, ¿dónde estás? Ayúdame, sácame de esto, sácame de esta miseria, sácame de esta vida aburrida en la que yo vivo, sácame de esta pasividad espiritual. Toda la iglesia orando en este momento. Te bendigo, papá, te bendigo, porque tu palabra es nítida, tu palabra es clara, tu palabra es veraz. Señor, nosotros en tu presencia hoy confesamos que hemos vivido tímidamente, que hemos vivido, Señor, en ese estado de tibieza espiritual. Confesamos, Señor, que no hemos hecho los sacrificios necesarios, ni hemos vivido con el compromiso y con la pasión, con la resolución, con el gozo que debería caracterizarnos. Perdónanos, papá, perdónanos, porque hemos sido un mal ejemplo para aquellos que conocen, que saben que somos cristianos. Perdónanos, papaito. Por favor, perdónanos. Porque te hemos fallado, porque hemos hecho las cosas a nuestra manera y hemos deformado la fe tuya. Perdónanos, papá. Pero nosotros hoy queremos, con la ayuda de tu Espíritu, con la ayuda del ayudador, queremos hoy caminar de una manera diferente. Queremos caminar apasionados por ti, automotivados, decididos, osados, tenaces, audaces. Queremos ser, Padre, gente consagrada, decidida. Queremos ser unos locos tuyos. Ven, Espíritu del Dios vivo. Ayúdanos para vivir de la única manera que tú quieres que vivamos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo nuestro Señor.
Aleluya. Aleluya. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y dile: yo soy una persona ferviente.